creemos nosotros como sindicato que es importante recuperar y mantener viva la memoria histórica del movimiento obrero. Y hay una infinidad de material que han preparado personas muy importantes en este país como ustedes, como los otros historiadores, que no pueden quedar esa información guardada en los libros. Entonces, la idea nuestra principal es sacar desde esos libros, desde ustedes mismos, sacar esta información, llevarla a un trabajo audiovisual para ponerla a disposición de los trabajadores y de los futuros trabajadores de este país también. Y también a través de esta información dar el empuje para aquellos que quieran seguir investigando, volcarse nuevamente a los libros, a poder buscar la información que quizás no podamos rescatar en esta conversación. Marto. No cabe duda de que el siglo XIX fue un periodo de profundas transformaciones para Chile. La más significativa fue la construcción de la República, marcando el fin de más de 200 años de dominio español sobre el territorio. Sin embargo, más allá de repasar los hitos tradicionales de esta época, el propósito de los próximos 5 capítulos es explorar la historia desde la perspectiva de las y los trabajadores y las clases populares, sector que en muchas ocasiones han sido silenciados u omitidos en los relatos históricos convencionales. Este interés no es inocente, en el sentido que no solo busca dar a conocer una perspectiva poco conocida de la historia, sino que también busca ser una herramienta que permita repensar la organización popular en el contexto actual mediante el estudio de experiencias pasadas. Este capítulo se centra en los cambios que vivieron quienes forman parte del pueblo, aquellos que, para bien o para mal, experimentan en carne propia las transformaciones económicas, políticas y legislativas. A lo largo de este relato, explicaremos cómo estos sectores populares se enfrentaron y se adaptaron a los profundos cambios ocurridos entre 1860 y 1925, un periodo clave en la historia de Chile. Es una larga historia. Antes de la existencia del movimiento obrero clásico que conocimos en el siglo XX, básicamente, existió un movimiento popular más que obrero propiamente tal, que se generó lentamente, grosso modo podríamos decir la segunda mitad del siglo XIX, aunque si escarbamos la historia anterior encontraremos que sus raíces se hunden en tiempos más pretéritos, desde las primeras décadas de la era republicana. Y evidentemente, como todo movimiento social o como todo fenómeno histórico, tiene características que están en estrecha relación con lo que era la sociedad de su tiempo. En Chile no hubo una revolución burguesa. La revolución de la independencia fue una revolución puramente política, es decir, un sector de las clases dominantes desplazó a otro sector, pero el modo de producción colonial se mantuvo incólume durante bastante tiempo. No hubo una revolución social, como lo habría, por ejemplo, como la habría en México un siglo más tarde, la gran revolución mexicana de la década de 1910 y de 1920. Acá no. Los hacendados siguieron siendo hacendados, los peones siguieron siendo peones, y las transformaciones sociales, en la estructura social del país, en las clases sociales, se dieron muy lentamente a medida que
se producía la evolución económica. Todo esto para decir que hasta bien pasada la primera mitad del siglo XIX no existía la clase obrera propiamente tal. Habían trabajadores, pero estos trabajadores difícilmente podrían ser conceptualizados como clase obrera moderna o como proletariado. ¿Qué habían? Habían peones, gañanes, jornaleros, inquilinos, afuerinos, pequeños propietarios, tanto en la ciudad como en el campo, refiriendo a campesinos, a artesanos, a pequeños comerciantes. Es decir, un vasto mundo popular en el cual el sujeto mayoritario era lo que la historiografía social en Chile ha concebido o conceptualizado como el peonaje. Es decir, trabajadores con escasísima calificación laboral, cuya sobrevida dependía de su capacidad de trabajo física, de su resistencia física. Y las relaciones que existían entre esa gran masa trabajadora de tipo peonal y sus patrones eran relaciones que difícilmente pueden ser conceptualizadas como relaciones laborales de tipo capitalista, moderno. Eran muchas veces relaciones de semiservidumbre. El caso más típico es, por ejemplo, el de los campesinos, ya sea inquilinos, es decir, trabajadores que a cambio de su fuerza de trabajo vivían en un rincón de la hacienda y a los cuales el patrón los remuneraba muy frecuentemente con regalías, con el usufructo de un pedazo de tierra, con bienes de consumo, con ropa usada o con fichas o vales que solamente eran posibles de ser utilizadas en la pulpería de las haciendas. Si bien en el imaginario nacional la pulpería, la ficha salario, la asociamos al mundo de la minería, especialmente al de las salitreras, hay que tener en claro que esta forma de trabajo de tipo precapitalista nació en las haciendas. Entonces tenemos una gran masa peonal con relaciones laborales de tipo precapitalista junto en su contacto, en su relación con los patrones. Pero junto a esta masa que sin duda era mayoritaria, existían fundamentalmente en las ciudades trabajadores más calificados, más especializados. Estos eran los artesanos, es decir, propietarios de pequeños talleres, de pequeñas manufacturas, talabarterías, carpinterías, zapaterías, carrocerías, sastrerías y un sinfín de otros pequeños medios de producción que eran gestionados, administrados y trabajados por el propio artesano, muchas veces acompañado de unos cuantos aprendices u oficiales que eran obreros que trabajaban bajo la dirección de ese maestro artesano. Y desde este sujeto social, el artesanado, urbano principalmente, va a surgir gradualmente a lo largo de varias décadas del siglo XIX, y esto va a tomar fuerza a partir de comienzos de la década de 1850, un movimiento popular, no obrero aún, que va a tener como reivindicación principal la exigencia al Estado de una política proteccionista para sus talleres artesanales, para lo que ellos denominaban, tal vez un tanto pomposamente, la industria nacional. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se produjo la independencia de Chile y se promulgó el decreto de libre comercio con todos los países del mundo, se produjo una avalancha de mercancía manufacturada extranjera contra la que era imposible competir por parte de estos artesanos nacionales. De tal manera que estos pequeños patrones le exigían al Estado o le pedían
una política proteccionista consistente en subir las barreras aduaneras para estos productos manufacturados extranjeros que podían fabricarse en el país y bajar las barreras aduaneras para los insumos, la materia prima que no se producía en Chile pero que era necesaria para el funcionamiento de estos talleres artesanales. Y en base a esta reivindicación y otras se desarrolló un movimiento que se expresó en peticiones ante los poderes públicos, pero también en la constitución de una serie de organizaciones sociales que aún no se planteaban en una perspectiva de reivindicación del trabajo frente al capital, puesto que aún no había un desarrollo capitalista propiamente tal, el modo de producción era colonial, y que expresaba los intereses y la visión del mundo de este sujeto popular, más no obrero, frente a su situación. Me refiero a instituciones tales como las sociedades de socorro mutuo, el movimiento mutualista, cooperativas, iniciativas de educación y de cultura popular como las escuelas vespertinas de artesanos o escuelas nocturnas de artesanos, gestionadas, administradas y financiadas por las propias mutuales, logias de temperancia, que eran clubes de abstemios, sociedades filarmónicas de obreros, donde se practicaba el canto, la declamación, el teatro, se organizaban bailes, que fueron muy importantes, entre otras razones, porque este fue el primer espacio de sociabilidad mixto, donde participaron hombres y mujeres. Estamos hablando ya de la década de 1870 aproximadamente. Es decir, una serie de organizaciones populares, aún no existía el sindicalismo, hay que recalcarlo, que trataban de hacer realidad esta idea de la regeneración del pueblo que se había difundido en torno a la experiencia ya mítica de la Sociedad de la Igualdad en 1850, es decir, la necesidad de que el pueblo de Chile, las clases populares, se elevaran por sobre la degradada condición a la que la tenían sometida las clases dominantes y que, por lo tanto, mejoraran en todos los planos. A partir de 1860 se inicia una transición al modo de producción capitalista, es decir, empieza un proceso de industrialización incipiente aún, pero que va a cobrar más fuerza a partir de la década de 1880, y junto a este proceso, a este primer proceso industrializador, se aceleran las migraciones campo-ciudad, es decir, de masas campesinas que emigran hacia las ciudades y hacia las zonas mineras en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo, huyendo, escapando de la prepotente dominación hacendal de los latifundistas. Entonces, aquí hay transformaciones muy significativas. Esto significa que la sociedad chilena empieza a transformarse muy profundamente. Aumenta la población urbana, aún el campo sigue siendo mayoritario en términos demográficos, pero empieza su decrecimiento en favor de las ciudades, empiezan a surgir las primeras fábricas modernas propiamente tales, algunas operaciones o labores de la minería, estoy pensando ya más tardíamente, a partir de la década de 1880, como en las explotaciones salitreras, se realizan conforme a procedimientos industriales, es decir, se desarrolla el capitalismo. El desarrollo del capitalismo implica, entre muchas otras cosas, el surgimiento de nuevas clases sociales, de la burguesía industrial, como un primer polo de esta contradicción, y del proletariado industrial, sin el cual no es posible la existencia ni del capitalismo ni de la burguesía industrial. Y esto va a traer a su vez aparejado el surgimiento, a través de un proceso que también va a ser muy largo, de varias décadas, de el movimiento obrero. ¿Qué ocurre? Ocurre que estas transformaciones
van a provocar con el correr del tiempo un cambio de liderazgos en el seno del movimiento popular. Este movimiento popular va a mutar en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, sobre todo la primera década del siglo XX, en movimiento obrero y popular. ¿Por qué obrero y popular? ¿Y por qué no movimiento obrero a secas? ¿O por qué no seguir hablando simplemente de manera más inclusiva, pero más diluida, de movimiento popular, como lo habíamos hecho para buena parte del siglo XIX? Porque el ascenso de la clase obrera como nuevo capitán de la multitud no significó para nada que los sujetos sociales populares que habían liderado el movimiento popular desaparecieran de la escena social y política, sino que simplemente hay un cambio de liderazgos. La hegemonía la empieza a ejercer la clase obrera propiamente tal, sí que ello signifique, lo reitero, la desaparición de los artesanos, pero su rol social y político declina en beneficio del nuevo liderazgo que lo ejerce la clase obrera. ¿De dónde nace la clase obrera? ¿De dónde se nutre? En términos de personas, de hombres, de mujeres y de niños. Porque la clase obrera la conforman personas de todos los sexos y de todas las edades. El principal aporte en términos numéricos provino del sector social popular, que era el mayoritario, el peonaje. Esos peones, esos gañanes, esos jornaleros que huyen de los campos hacia las ciudades, a las zonas mineras, van a sufrir las transformaciones producidas por la transformación en el modo de producción. Es decir, se proletarizan. ¿Qué significa que se proletarizan? Que muchos de estos trabajadores, de estos individuos de los sectores populares, que tenían algún pequeño medio de producción, por ejemplo, campesinos que tenían un retazo de tierra propio en algunos casos, pero que era insuficiente para su subsistencia y que lo combinaban con la venta de su fuerza de trabajo o con otras actividades, a medida que se producía el avance del capitalismo, iban perdiendo sus pequeños medios de producción y no les quedaba para sobrevivir sino la posibilidad de la venta de su fuerza de trabajo, de la venta o del arriendo de su fuerza de trabajo. Es decir, se convierten en proletarios. Pero junto con proletarizarse, la relación que ellos mantenían con los propietarios de los medios de producción, especialmente con los propietarios de los modernos medios de producción, me refiero a las industrias o a la minería industrializada, cambian también. Porque la relación que tenía, por ejemplo, el campesino, el inquilino, el gañán, el jornalero con el patrón de fondo, era una relación en la cual los vínculos personales, así fuesen de explotación y de sometimiento, eran muy importantes. Muchas veces el hacendado era el padrino de los hijos del inquilino. En la fábrica moderna, en la salitrera, los trabajadores no estaban en contacto con los dueños de esos medios de producción. En las salitreras, las gerencias o los capitalistas vivían en Inglaterra, o estaban en Iquique, o en Valparaíso. El contacto se hacía, en el mejor de los casos, con el administrador de la oficina salitrera. Algo parecido ocurría muchas veces en las fábricas.
Es decir, es una relación impersonal, basada en el pago frío de un salario. Salario que, si bien en las fábricas era monetarizado, es decir, era pagado en moneda de curso legal, no ocurría lo mismo en las explotaciones salitreras o en el carbón, donde como una manera de paliar la escasez de circulante, sería largo explicar ese fenómeno, pero también como una estrategia de la parte patronal para fijar la mano de obra, es decir, sedentarizarla y evitar este deambular constante que era característico del peonaje por distintas zonas, ciudades o incluso países en busca de mejor de sus oportunidades de trabajo. Los patrones replicaron el modelo hacendal de la ficha salario y de la pulpería, es decir, una pseudo moneda que solo podía ser cambiada por una determinada cantidad de alimentos o de bebidas o de enseres esenciales para la vida cotidiana en el almacén o pulpería de la empresa. En las salitreras se llamaban pulpería, en la zona del carbón se llamaban quincenas. Pulpería o quincena que le vendía esos productos a sus trabajadores a precios mucho más elevados que los del comercio libre. De tal manera que se producía una sobreexplotación de la clase trabajadora a través de este mecanismo comercial particularmente expoliador. ¿Por qué pongo este ejemplo? Que es un ejemplo muy conocido, muy clásico, que está en el imaginario nacional, podríamos decir. Porque esto ilustra que si bien la transición al capitalismo estaba avanzando, este avance era desigual y se mantenían muchos resabios del modo de producción colonial. Y otro de estos resabios era la persistencia, hasta muy avanzado el siglo XIX, hasta prácticamente fines del siglo XIX, de los castigos físicos, de la coerción física a los trabajadores para obligarlos a realizar su trabajo de la manera como la patronal quería que se hiciera. Es decir, una serie de mecanismos que no son los propios del capitalismo, porque se supone que en el capitalismo, una vez que se ha superado la fase de la acumulación originaria del capital, la única forma de obligar a los trabajadores a concurrir al trabajo y ejecutar las labores tal como la han diseñado los dueños o los administradores de esta empresa es la necesidad económica y no la coacción o la coerción física. Pues bien, la persistencia de este tipo de mecanismos nos indica que si bien había un avance hacia el modo de producción capitalista propiamente tal, aún subsistían estos mecanismos propios de los modos de producción precapitalistas o anteriores al capitalismo. Los cambios económicos en el país impactaron profundamente la estructura social de las clases populares. Se inició un proceso de salarización de los ex campesinos que anteriormente recibían su pago en especies. Además, tras el fin de la Guerra del Pacífico en 1884, conflicto que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, se consolidó una economía basada en la exportación de salitre, lo que aceleró aún más esta transición hacia el trabajo remunerado y consagra la propiedad extranjera, principalmente inglesa, de los yacimientos salitreros. Esta transformación marcó el paso de una clase popular mayoritariamente rural y precapitalista a un sujeto popular urbano y asalariado, lo que a su vez redefinió su forma de organización y las estrategias empleadas para alcanzar sus objetivos. Estos cambios producidos por el desarrollo del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX
trajeron aparejados a su vez cambios en la actitud, en el comportamiento de la masa popular, en sus formas de protesta, de reivindicación y de lucha. Porque hasta entonces, la principal forma de protesta, la más masiva podríamos decir, era la que habían protagonizado ciertos grupos de peones, especialmente en el mundo de la minería. Eran los famosos motines peonales, explosiones de ira bastante violentas, en la mayoría de los casos, espontánea, contra ciertos abusos, contra ciertos excesos de la explotación que ellos sufrían. Levantamientos repentinos, espontáneos, sin líderes conocidos, sin formulación de un petitorio preciso, sin tentativas de negociación con los patrones o con los administradores. Estoy pensando principalmente en el mundo de la minería del Norte Chico. A partir de la década de 1830 y las siguientes, hasta muy avanzado el siglo, hasta fines del siglo XIX, esta forma de protesta popular fue muy corriente. Pero eran movimientos que podríamos calificar como prepolíticos. Eran suerte de desfogue en los cuales la masa popular daba rienda suelta a su ira, a su incomodidad existencial, pero sin capacidad aún de proyectar esa protesta en términos positivos, en términos reivindicativos. Hay que tener claro que esta era una masa popular salida de la colonia, iletrada, poco calificada, imbuida de una mentalidad tradicional y que no encontraba otra forma de expresar ese descontento existencial que a través de estas explosiones de ira, pero que no tenían proyección porque nunca lograban sus objetivos reivindicativos, eran aplastados por las fuerzas policiales o del ejército, eran reprimidos y el movimiento terminaba siendo ahogado. Todo volvía aparentemente a la normalidad hasta que meses o años más tarde en los mismos lugares se volvían a repetir este tipo de movimientos. Algo parecido existía entre los carrilanos, es decir, entre los trabajadores que tendían las líneas férreas a lo largo del país. Pero a medida que se desarrollaba el capitalismo y se desarrollaba la clase obrera, empezaron a surgir otros movimientos. Me refiero a la huelga obrera moderna, que se diferencia en muchos puntos de los antiguos motines peonales. Porque la huelga obrera, propiamente tal, no es un simple desfogue, no es una simple explosión para dar rienda suelta a un descontento, sino que se propone objetivos, reivindicaciones, arrancar concesiones a la patronal sobre el monto de los salarios, la forma como debían pagarse estos salarios, muchas veces la exigencia de pago en dinero constante y sonante, de curso legal y no en ficha salario, como ocurría en la minería del carbón y del salitre muy a menudo, condiciones de trabajo, trato digno, fin a los castigos físicos, más tarde reducción de las jornadas de trabajo y así sucesivamente. Es decir, una forma de reivindicación cuya principal expresión va a ser la huelga obrera, que a diferencia del motín peonal, esto es importante recalcarlo, se fija objetivos reivindicativos,
se apoya en una organización que aún no es permanente, porque aún no existen los sindicatos, pero puede ser un comité de huelga que existe solo mientras dure el movimiento, que intenta un diálogo con la patronal o con sus representantes, que tiene un pliego de peticiones y que por ende además tiene líderes que, aun cuando hayan surgido al calor del movimiento, son los que establecen el diálogo con la contraparte. En la huelga obrera moderna, ¿pueden haber expresiones de violencia? Sí, evidentemente que sí. Si la diferencia no está o no en el uso de la violencia, porque la huelga obrera moderna puede constituir piquetes, por ejemplo, para impedir que los rompehuelgas ingresen a las faenas. Piquetes de personas que pueden ejercer cierto grado de violencia o que resisten a las embestidas de los guardias patronales, de la policía o de las Fuerzas Armadas. La diferencia está en que este uso de la violencia es un uso político de la violencia. Hay una estrategia y por lo tanto los obreros saben cuándo se puede ejercer esa violencia y dentro de qué límites, porque la disparidad de fuerzas es muy evidente, ¿no es cierto? Se produce acá lo que se llama una especie de economía política de la violencia. Sí, vamos a ejercer cierta dosis de violencia, pero no al punto que esto se traduzca en una masacre, como efectivamente ocurriría a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, y por desgracia, mucho después también. Entonces, este movimiento popular va mutando en movimiento obrero y ello significa que van a cambiar las formas de lucha. Los motines peonales van a seguir existiendo hasta los primeros años del siglo XX, pero van a dar paso a la huelga obrera moderna. Van a cambiar las reivindicaciones. Ya la reivindicación principal no va a ser el proteccionismo para la industria nacional, sino las reivindicaciones de la clase obrera propiamente tal, salarios, condiciones de trabajo, formas de pago, jornadas laborales, más tarde, mucho más tarde, leyes sociales, vacaciones pagadas, etc. Y por lo tanto también va a cambiar las formas de organización. Esto no significa que desaparezcan las mutuales, las sociedades filarmónicas de obreros, las iniciativas culturales en el mundo popular, pero la principal forma de organización de la clase trabajadora será el sindicalismo. Es decir, organizaciones destinadas no al socorro mutuo, a la entreayuda, como era el caso de las mutuales o de las escuelas vespertinas de artesanos, sino para reivindicar frente al capital. Dicho sin eufemismo, organizaciones de lucha de clase. Porque el sindicalismo bien entendido, es una organización de lucha de clases. Es una organización de los trabajadores destinada a arrancar conquistas al capital, a los capitalistas. Y así surgen las primeras sociedades de resistencia, en las cuales los anarquistas jugaron un rol fundamental a partir de 1898. Y muy poco después empiezan a surgir las primeras sociedades mancomunales de obreros, que era una suerte de híbrido muy interesante. La primera es la de Iquique en 1900, pero después se extienden por todo el país hasta Valdivia. He encontrado casos que intentaban combinar las acciones de tipo sindical, es decir, de reivindicación de los trabajadores frente a los capitalistas, con otras actividades mutualistas. No sé si las alcanzaron a desarrollar efectivamente, pero por lo menos las proclamaban. Iniciativas de educación y recreación popular, publicaban periódicos, siendo una forma de organización social muy interesante, un híbrido muy interesante que agrupaba a los trabajadores de ambos sexos sin distinción
entre hombres y mujeres, de una misma localidad, es decir, una suerte de organización territorial que intentaba agrupar a trabajadores de todo tipo, de todos los oficios, de todas las ramas productivas. Y con el correr del tiempo, el sindicalismo se va a ir diversificando, surgen las federaciones de trabajadores, ahí podemos nombrar la Federación Obrera de Chile, que transita del mutualismo al sindicalismo de clase, la primera Federación Obrera Regional de Chile, constituida por los anarquistas en Valparaíso y Viña del Mar, a partir de 1913, pero que luego se extiende hacia otros puntos del país. La IWW, que era una organización anarcosindicalista internacional, Trabajadores Industriales del Mundo, su nombre original es en inglés porque nació en Estados Unidos, y que se extiende a casi todos los países de ambos lados del Pacífico, cuya rama chilena fue creada por los ácratas en 1919, y un sinnúmero de organizaciones sindicales de nombres muy variados, pero que ilustran precisamente esta transición de la regeneración del pueblo a un objetivo político y social mucho más radical, y que podríamos resumir en el lema que viene de la Primera Internacional de Trabajadores y que es retomado en Chile con particular fuerza, de la emancipación de los trabajadores. Es decir, la idea de que la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores, que es la idea central que anima al nuevo movimiento obrero, cuya data precisa de fundación es imposible de fijar, pero podríamos decir que empiezan sus raíces a surgir o a manifestarse por ahí por la década de 1880, y que van a ir cobrando mucha más fuerza, especialmente después o a partir de 1890, cuando se produjo la primera huelga general de trabajadores de Chile. Otro cambio importante que se produce en esta transición es en el aspecto político propiamente tal, porque la ideología que había animado al movimiento por la regeneración del pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX podemos definirla como una ideología liberal popular, es decir, una suerte de lectura plebeya o popular del ideario liberal de las élites, con la cual había una cierta coincidencia de parte de estos artesanos y de estos obreros calificados. Todos compartían con la élite liberal la idea de laicizar la sociedad y el Estado chileno, de difundir la educación, compartían la creencia en la idea de la razón, pero había diferencias evidentemente, porque si bien la élite había proclamado, por ejemplo, la necesidad de la protección a la industria nacional, una vez que estos liberales fueron gobierno a partir de la década de 1870, se olvidaron en buena medida de esa reivindicación y dejaron a los artesanos librados a su suerte frente al avance del desarrollo capitalista y también de la importación que continuaba de mercancía manufacturada extranjera. De tal manera que se empezó a producir una leve diferenciación primero y un alejamiento entre el liberalismo de las élites o de frac y corbata, como definían estos artesanos a los liberales de las clases dominantes, y el liberalismo popular que ellos trataban de encarnar. Pero el desarrollo mismo del capitalismo, el surgimiento de la clase obrera, hizo que este liberalismo popular como forma de expresión política, cuya concreción orgánica
fue la fundación del Partido Democrático, el primer partido popular de la historia de Chile, en 1887, quedara corto. Porque la nueva clase, la clase obrera, que se estaba empezando a consolidar, necesitaba expresarse políticamente de acuerdo con sus propios intereses, que no eran los mismos que los del artesanado. Necesitaba expresarse en torno a ideologías que representaran la posición clasista que debía necesariamente asumir para constituirse plenamente como clase social, ya no solo en sí, sino para sí, la clase obrera. Necesitaba lo que podríamos denominar como las ideologías de redención social, del anarquismo y del socialismo en todas sus variantes. Y esa fue una de las transformaciones, la transformación ideológica y política más importante que produjo el paso del modo de producción colonial al modo de producción capitalista y el paso del movimiento de la regeneración del pueblo al movimiento por la emancipación de los trabajadores. De manera tal que después de la huelga general de 1890, donde quedó muy clara que la nueva vanguardia social emergente era la clase obrera, los pampinos, los portuarios, no solo de Iquique, también de Antofagasta, de Pisagua, de Valparaíso, y los trabajadores industriales que existían en las mismas ciudades y en otras ciudades del país, donde en esa ocasión no hubo huelga general, pero se recibieron sus repercusiones en el plano cultural, político e ideológico. De manera tal que después de esa gran huelga, en julio de 1890, muy poco tiempo después, muy pocos años después, empiezan a emerger en Chile los primeros grupos inspirados, grupos de trabajadores, de obreros, de algunos artesanos también, inspirados en las ideas anarquistas y socialistas. Grupos que se expresan tanto dentro como fuera del Partido Democrático, que era el único partido popular que existía en la época, y en el cual hicieron sus primeras experiencias políticas importantes líderes obreros, de trabajadores, que con el correr del tiempo van a dar figura, constitución a las corrientes anarquistas y socialistas. Estoy pensando en personajes como Luis Emilio Recabarren, que ingresó muy joven, cuando tenía alrededor de 18 años, en 1894, al Partido Democrático. Pero también estoy pensando en otros personajes anarquistas, por ejemplo, que también fueron, en algunos casos, no siempre, militantes del Partido Democrático. Es decir, hay todo un periodo, grosso modo la década de 1890, en que empiezan a proliferar estos primeros gérmenes de anarquismo y de socialismo en Chile, con fronteras ideológicas aún bastante laxas, poco definidas, pero que se van a ir afianzando con el correr del tiempo. Podríamos datar el surgimiento ya definitivo de la corriente anarquista y sin ambigüedad de ningún tipo hacia 1898, aun cuando sus raíces se hunden hasta comienzos de la década de 1890, y más o menos en la misma época empiezan a surgir las primeras efímeras organizaciones que se declaran como socialistas o corrientes al interior de ese partido, como es la que representaría Luis Emilio Recabarren, quien hacia fines del siglo XIX ya se declaraba como demócrata socialista. Recabarren sufriría un proceso de radicalización ideológica al calor de las luchas sociales y de las luchas políticas en el seno de su propio partido, encarnando al interior del Partido Democrático el ala más radical, la de los doctrinarios o doctrinarios socialistas más precisamente, radicalización que se acentuaría luego de su primera residencia en Argentina entre 1906 y 1908,
cuando él militó en el Partido Socialista Argentino, viajó a Europa, tomó contacto con la Segunda Internacional o de Trabajadores o Internacional Socialista, al punto que en 1912 rompió con el Partido Democrático al darse cuenta de que ese partido estaba irremediablemente perdido para la causa de los trabajadores, que era un partido que se había integrado desde hacía mucho tiempo plenamente al juego espurio y corrupto de la política parlamentarista de la República Parlamentaria, de tal manera que Recabarren y buena parte de la izquierda del Partido Democrático rompieron en Tarapacá y en otros puntos del país para formar el Partido Obrero Socialista, que a través de una praxis social y política de 10 años y bajo la influencia de las repercusiones de fenómenos internacionales muy importantes como la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Revolución Rusa, se radicalizaría aún más al punto de transformarse los primeros días de 1922 en Partido Comunista de Chile, solicitando la adhesión de este flamante partido a la Internacional Comunista y de la rama sindical o de la organización sindical que ya era controlada por el Partido Obrero Socialista plenamente a partir de 1919, la Federación Obrera de Chile, a la Internacional de Sindicatos Rojos. Y este recorrido de Recabarren me parece que expresa o sintetiza, concentra de manera muy clara toda una evolución, no de todo el movimiento obrero, porque habían distintas expresiones ideológicas. Recordemos, y conviene recalcarlo siempre, la importancia que tenía e iba a tener hasta bien avanzada la década de 1920 la corriente anarquista o anarcosindicalista en Chile, pero que en todo caso esta evolución de Recabarren, como te decía, expresa muy bien la evolución de toda una rama del movimiento obrero chileno que con el correr del tiempo sería fundamental hasta lo menos el golpe de Estado de 1973. De modo tal, y sintetizando, que podríamos decir que aquí estamos ante una larga evolución, ¿ah? Un tránsito del movimiento popular a un movimiento esencialmente obrero, pero también popular, puesto que incluye a otras expresiones del mundo popular, que va acompañado además de una evolución de la actitud del Estado de Chile frente a la llamada cuestión social. Ante un país cada vez más desgastado económica y socialmente por la crisis de su matriz productiva basada en el salitre, el Estado comenzó a realizar ciertas concesiones ante la creciente presión de las huelgas obreras y de otros sectores, que hasta entonces no solían pronunciarse sobre problemas sociales. Un ejemplo significativo de esto fue la intervención de los militares en el llamado Ruido de Sables, en 1924. Ese año, un grupo de oficiales del ejército irrumpió en el Senado y golpeó sus sables contra el suelo en señal de protesta por la inacción del Parlamento frente a la agenda social impulsada por el presidente Arturo Alessandri. El impacto de este acto fue inmediato. El Congreso, presionado por la situación, aprobó una serie de leyes fundamentales, entre ellas la jornada laboral de 8 horas, la ley de accidentes del trabajo y la prohibición del trabajo infantil, una práctica que seguía siendo común en sectores como la agricultura, la minería y las fábricas. La participación de menores en la fuerza laboral era tan habitual que incluso se sumaban a huelgas y protestas, como ocurrió en la huelga de la Fábrica Nacional de Vidrios en 1925, donde un gran número de manifestantes eran niños y adolescentes. Si bien el Estado de Chile
durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fue lo que podríamos definir como un Estado oligárquico, asocial y excluyente, es decir, un Estado típicamente liberal, en el sentido más clásico de la palabra, que solo podríamos conceptualizarlo como un Estado gendarme que se preocupa de la defensa del territorio, de las relaciones internacionales y de la mantención del orden social, con escasas preocupaciones sociales, a un Estado que, a la luz de los acontecimientos, entiéndase por tales ascenso y radicalización del movimiento obrero, respuesta puramente represiva de este mismo Estado, que se traduce en, primero, en negación de la cuestión social y en grandes matanzas de trabajadores. Entre 1903 y 1907 hay un ciclo tremendo de matanzas obreras en el carbón y en Valparaíso. En 1903, en la huelga de la carne transformada en Semana Roja de Santiago, en octubre de 1905, en el aplastamiento de la huelga general de comienzos de febrero en Antofagasta, y en este pequeño holocausto que es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907, digo, Estado que, de tener una respuesta puramente o casi exclusivamente represiva frente a los problemas sociales, entiende, sobre todo después de Santa María de Iquique, que ya no sería posible contener el ascenso del movimiento obrero solo con la represión y que por lo tanto se decide a transitar, estamos hablando entre la época del centenario y mediados de la década de 1920, hacia una nueva estrategia, una estrategia más inteligente, de envolvimiento, de concesiones a los trabajadores, de seducción, de diálogo, mesas de trabajo, diríamos, en un lenguaje más cercano a nuestro tiempo, de leyes sociales, de implementación legal de mecanismos de conciliación y arbitraje, en una perspectiva de conservación del orden social capitalista. Y esto se condensa en las leyes sociales de 1924 y en el Código del Trabajo promulgado bajo la dictadura reformista del coronel y posterior general Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931. Código del Trabajo que es de 1931. Como expresión de esta nueva estrategia de un Estado que pretende ser incluyente, social, asistencial y en el plano político, tal como sería definido posteriormente, como un Estado de compromiso. Esto es un Estado que reconoce ciertos derechos a ciertas franjas del mundo de los trabajadores y de los sectores populares en general, pero a condición de que estos enmarquen sus reivindicaciones y sus movimientos en los estrictos marcos que les fija la ley. Ley de sindicatos, ley para las cooperativas, huelgas reguladas por la ley. De manera tal de que a través de estas transformaciones jurídicas, leyes, pero también Constitución de 1925, que se articula perfectamente con esta nueva estrategia, y mediante el uso continuo de la represión, que no va a cesar, porque los gobiernos reformistas de Alessandri y de Ibáñez y los que vendrán después no dejan de reprimir. Bajo el reformista Alessandri se produce la matanza de San Gregorio, apenas llega al gobierno y culmina su gobierno con la tremenda, tal vez la más grande de todas las matanzas de nuestra historia, mayor aún que la de Santa María, según mi percepción, la de La Coruña, en junio de 1925. Y ni que hablar de Ibáñez, que instaura una dictadura con feroces represiones hacia los anarquistas y comunistas, es decir, hacia todas aquellas corrientes clasistas que se expresaban en el movimiento obrero, que pretendían seguir levantando las banderas y las formas de organización y de lucha de lo que en la historiografía conocemos como el sindicalismo libre, el que existía hasta 1924-25. Aquel sindicalismo que no tenía reconocimiento legal y que por lo tanto
permitía que los trabajadores se organizaran como quisieran y realizaran las huelgas como quisieran. Y de este modo, por la fuerza material del Estado, por las transformaciones jurídicas, legales y por el vaivén de los acontecimientos políticos, se va a ir obligando, este es un proceso que dura unos 15 años más o menos en consolidarse, a transitar a los trabajadores de ese sindicalismo libre al sindicalismo legal, que es el cuadro en el cual nos movemos hasta el día de hoy. Este sindicalismo encorsetado, controlado y normado por el Estado. Una gran transformación social, política, jurídica, constitucional, que va a cambiar el curso necesariamente de la clase trabajadora, de sus luchas, de sus formas de organización, de su cultura y de sus expresiones políticas.